Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, viajé más de 100 kilómetros para estar acá y hace 2 semanas que escuché un audio de la sesión anterior y como médica encendió mis pasiones. Mi nombre es doctora Mariana Karina Galíndez, tengo 53 años, soy de Córdoba para quien tenga alguna duda. Me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba, pronto a cumplir 24 años como médica. Mi título de la Universidad Nacional de Córdoba es médica cirujana, lo que ahora se llama médico. Ese era nuestro título antes. Soy geriatra y especialista en cuidados paliativos. Fui directora de cuanto unidad sanitaria trabajare en Córdoba y me he presentado en otros consejos deliberantes, así que algo de experiencia en comunicación tengo, en comunicación en salud. Me presento como persona apolítica y ciudadana en este momento, en donde si con todos los títulos y currículum que en el caso mío, y con toda humildad lo digo, se puede empezar por kilos, quisiera saber si alguien se opondría a que yo trabajara en alguna unidad sanitaria, como por ejemplo Pradere, por ejemplo San Blas. En el año 2009 ingresé a la municipalidad de Patagones, traída por un doctor, Fernando Orellano, un gran médico que me trae de Córdoba en uno de los cursos tantos que él dictaba. Me propone, y justo fue el año de la gripe A, donde los trámites se hicieron como más lentos, hasta que yo pude llegar aquí al partido de Patagones y comenzar a trabajar en Villalonga. Como de 30 días del mes, 15, hacía guardias. La Secretaría de Salud me convoca para hacer guardias también en el hospital de Carmen de Patagones, el hospital de CAI, 2 lunes por mes también, a hacer 48 horas en San Blas, mientras también cumplía con mis guardias en Villalonga. Renuncio para ocupar la subdirección del Hospital de Luro y vuelvo en el 2021 a Pradere a comenzar a hacer consultorios y luego contrato y bueno, demás hasta el 29 de enero de este año. Eso más o menos en breve mi paso por Partido Patagones. Si ustedes escuchan la dirección que se leyó en la carta, es el domicilio legal mío, y no lo quise y no lo quiero cambiar, porque yo siento que vine a trabajar a Patagones, aunque en este momento estoy trabajando en la unidad sanitaria de Cerri, y tenga un tiempo vivido y mi consultorio en Pedro Luro. ¿Y por qué digo que es mi pasión la medicina? Por lo que dijo el concejal recién cuando se refería al Papa. El Papa dijo, hagan lío, y eso vengo a hacer hoy acá. Y vengo a expresar lo que siente un médico que le pagan 93.000 pesos por 24 horas de guardia. ¿Alguien en algún momento tiene idea lo que me están pagando 24 horas de guardia a mí en Cerri, en una unidad sin internación? 606.000 pesos 24 horas. 93.000 pesos hasta hace poco. Me piden por favor, porque soy una persona que no se toma vacaciones, casi nunca, entonces debía un montón de vacaciones del 2022 o 2023, entonces me piden que me las tenía que tomar, porque si no las perdía. Entonces me descontaron un montón de dinero por las guardias que no hice y cobré 500.000 pesos. Y 500.000 pesos es casi aproximadamente, no sé, 17, 18 horas de lo que yo ganaría en una guardia en Cerri. Entonces, si alguien cree que yo vengo a hablar por algún partido o contra algún partido, no es así. Pero más allá del dinero, que en cierta forma, recién hablando con un concejal que se me acercó, me dijo, pero si tu tema fue ese, ¿por qué no lo hablamos? También hablé con otro concejal en algún momento y me dijo, ¿sabes cuál es el problema, Karina, que tienen las municipalidades? La falta de diálogo. Por ahí son lindos los cuartos intermedios, las reuniones de bloque, para poder consensuar, dialogar. Y la falta de diálogo significa escuchar poco y nada a los médicos. Yo escuchaba la sesión, porque me llegó a mí al celular, soy una persona muy informada, entonces me llega la sesión
anterior, la partecita donde hablaban de salud. Y yo sentía, como el Papa decía también, la tibieza. Todos decían sí, porque estamos con dificultades, pero hemos mejorado. Yo les voy a comentar algo. Hace poquito me llega la última actualización de guardias. Y de 93.000 pasaban a 100. ¡Wow! Dije, me alcanza para una tira de pan. Vamos, sigamos. No, no es así, gente. Porque estamos en un país que por las razones políticas, económicas, mundiales, ha pasado por crisis. Y los médicos, como cualquier persona que trabaja, son personas que tienen en una responsabilidad muy importante, que es la vida de las personas. Y les puedo asegurar que si alguno de ustedes no se atiende en la parte privada o no se atiende en, no sé, en un consultorio privado y va al hospital, y va y hace la cola como cualquiera para sacar un turno, se va a dar cuenta de la cantidad de horas, de tiempos, de meses que se prolongan para poder llegar a un diagnóstico, para poder llegar a un tratamiento, y más si es oncológico. Yo presenté varios proyectos. Me resulta raro que algunos no me conozcan, porque las cartas de los proyectos yo las presenté al Consejo Deliberante. La última fue un pedido desesperado mío, hace 6 meses, que se me escuchara mis proyectos. Hasta ahora, y con todo respeto lo voy a hablar porque sé que las presidencias cambian y también se renuevan, ¿no es cierto?, los bloques, pero en ningún momento nadie me llamó para decirme, ¿sabes qué, doctora? No hay plata para lo que vos decís. Un ejemplo, las rondas sanitarias. Las rondas sanitarias requieren 3 personas, un médico, una enfermera, incluso cualquiera de ellos que sepa manejar es suficiente, y alguien que pueda hacer tipo estadística, trabajador social, o psicólogo, o alguien que acompañe, ¿no es cierto?, al grupo. La ronda sanitaria de las 12 o 13 escuelas que hay por la zona de Pradere podría pasar una vez por semana en cada escuela y luego en otros lugares, y en el transcurso de un año, utilizando parte de las horas, incluso, lo había dicho, de la guardia mía, que podía ser, porque ya que era la única médica en Pradere, enfermeros en su horario, y todo eso gratis, porque lo único que se precisa es el combustible. Nunca se contestó. Y la ronda sanitaria es una forma de acercarse a la comunidad. Cuando yo empecé a ejercer, hace muchos años, un intendente de Córdoba, que allá se llaman presidente comunal en lugares como Cagliero, por ejemplo, me decía, fuimos a una reunión y nos dijeron, dispensario no se llame más dispensario, porque dispensario es dispensar. Tiene que llamarse unidad, centro de atención primaria de la salud, donde el Estado va a la gente. El Estado va a la gente. Entonces la ronda sanitaria, por ejemplo, tiene ese objetivo. Campaña, un proyecto hermoso que lo presenté, y para que vean que no estoy hablando de este gobierno, sino que fue en el gobierno anterior, presenté un proyecto que se llama Unidad de Estancia Corta, que es una forma que en Pradere podríamos solucionar el hecho de que las personas internadas en Pradere estuvieran en Patagones el tiempo mínimo indispensable para estabilizarse y luego volver a la unidad sanitaria, quedar en una especie de internación de estancia corta, 3, 4, 5 días, y después ir a la casa. Eso haría que sus familiares también estuvieran en el entorno, pudieran poder solucionar sus otros problemas y evitar esto del traslado del paciente internado obligatoriamente y el familiar, o el agotamiento de ambos. Tampoco. Otra campaña que conseguí gente de región sanitaria, que vinieron oftalmóloga a Pradere, y venían todos, porque ellos, en la región sanitaria, el que conoce algo de salud, les encanta. Entonces, sí, te mandamos el coso. Bueno, esperen, que tengo que hacer el proyecto. Nunca. Y todas las notas que yo tengo, acá hay un concejal en el cual yo le presenté una de las notas, y la gente de recursos humanos les presenté el resto, y hice como 6 copias. Una para el señor intendente, otra para el presidente del Consejo Deliberante, o sea, el Consejo Deliberante, que se pudiera llegar de alguna forma, aunque sea en fotocopias. Otra para el concejal al que le presenté, otra para la delegada. O sea, no hay una forma que desde mi actuar no se llegara, o por lo menos a querer escuchar a un médico que desesperadamente quiere hacer cosas. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de cosas. Otra de las cosas que quiero decir, y fuera de los proyectos, porque son un montón, los cuidados compasivos. Yo en Patagones he trabajado y no sé
ven los cuidados compasivos, excepto las monjitas y algunos voluntarios. No se ven los cuidados paliativos. Para eso yo soy especialista, me fui a capacitar a Buenos Aires. Lo de unidad de estancia corta, estoy invitada ahora un mes a Murcia, a la Universidad Católica de Murcia, para presentar el proyecto que hay en 2 partes del mundo, en el Hospital Italiano de Buenos Aires y casualmente en España. Ese proyecto que yo presenté para un pueblo chiquito que podría tener su geriátrico y también ser, de alguna forma, receptor de las necesidades de los adultos mayores o de las personas que están en situación de calle y están con dificultades para obtener un pedazo de pan por día. Nada, no se escucha, es como que hay un corto, como recién teníamos el problema con el micrófono. Alguien habla y alguien no escucha. Y hay algo muy importante y que para mí es la causa, aparte del dinero, más importante por el cual los médicos en estos años se han ido a otros lugares. Recién también el concejal que habló del Papa, y lo voy a felicitar porque soy católica y estoy también en duelo como todos los católicos que lo quieren. Él habla de que el Papa decía que hay que ser humano con el otro. Y nosotros los médicos hemos hecho un juramento, el juramento hipocrático, si alguien lo quiere buscar ahora que en internet se puede hacer todo. El juramento hipocrático es un juramento donde dice que hay que tratar al colega como un hermano. Y si ustedes, señores concejales, me escuchan lo que yo les voy a decir, que un director de Villalonga le diga a una colega que le quedaban 12 horas entre un trabajo y otro, vaya, búsquese un hotel, que no hay en Villalonga, vaya, búsquese la comida en otro lado. No puedo creer la falta de humanidad de los encargados de atender a los médicos. Esta doctora que me contaba a mí, me lo contaba en parte bronca, parte lágrimas y parte tristeza, porque decía, yo me voy, y se fue. Me voy porque no hay humanidad, no hay escucha. Hablaba con ese concejal en Pedro Luro que me decía, acá hay un problema de comunicación. Entonces, cuando yo escuché la sesión anterior, donde se habló del tema salud, dije, pero ¿cómo no voy a ir a poner mi parte? Si yo me tuve que ir por los 93.000 pesos de guardia, cuando en Pradere la comunidad creció 6 veces en los últimos 10 años, y el médico a cargo, el doctor Tami, es un paciente oncológico, y todos lo saben, y cuando él estuvo 3 meses sin ir, pregunten quién iba todos los días. La doctora Galíndez. Y la doctora Galíndez tenía que cumplir un determinado número de consultorios, no todos los días. Sí, ustedes van a decir, sí, pero le pagábamos. ¿Usted sabe cuánto me pagaban? ¿Saben cuánto era mi sueldo? Porque uno puede entender que partimos de un básico muy bajo cuando comenzó este gobierno que comenzó hace 1 año y pico, que se fue mejorando, y eso sí se entiende. Pero las guardias es algo que no se entiende. Una hora de trabajo en Bahía Blanca sale 25.000 pesos para un médico, y creo que a mí me pagaban algo así como 13.000 o 15.000 los 15 pacientes, los 10, los 12, los 15. Cuando yo fui a hablar con la delegada, y yo estoy sumamente agradecida con la delegada, porque hemos tenido un buen diálogo en el tiempo que yo estuve trabajando, pero me dice, tenés que firmar el contrato. Y yo le digo, pero ¿cuánto me van a pagar la guardia? Porque yo con 93 no lo puedo sostener más. Y me dice, no sé, eso, bueno, sí es un problema de ustedes, porque ¿sabe qué? A partir de, no sé, ella me la dio creo que el 23 de enero, pero me la tendría que haber dado en diciembre al contrato. Le digo, yo presenté notas y hablé con concejales, a ver, ¿cómo podemos hacer para que los médicos de Pradere cobremos más o menos como los médicos del ECAI, y los médicos del ECAI más o menos como los médicos de Viedma o los médicos de Bahía Blanca, o para darles otro número, Punta Alta está pagando 450.000 pesos la guardia, pero Punta Alta y el ECAI, ellos pagan eso por especialidad, o sea, están la guardia de adultos, la guardia de niños. Nosotros en Pradere recibimos todo. Hace poco llegó un paciente al consultorio privado mío y me dice, vengo a hacerle una queja a usted, me debe un pantalón. Y ya empecé, yo dije, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Entonces me dice, ¿se acuerda del accidente de Pradere? En un accidente un día de lluvia, el muchacho
había remisero, había ido a buscar un viaje, en el medio, por las razones que no lo sé, se da vuelta con el auto, varios tumbos, se rompe la cabeza, nosotros pensamos que no sobrevivía. Lo levantamos porque tardamos, el accidente fue de 7 y pico de la mañana y lo fuimos a buscar a las 11. Porque estamos pidiendo encarecidamente un sistema de radios para las zonas que no hay señal. Nunca nos escucharon que necesitamos una radio en la ambulancia y otra en la unidad sanitaria como tiene la policía. Por medio de alguien que pasaba, que venía a trabajar, ahí se enteran de este pobre hombre que estaba tirado y bueno, llega la policía, luego nosotros, bueno. Empaquetamos con la gente del URO al paciente, así se llama, empaquetar, lo terminamos de acomodar al paciente y lo llevamos a Bahía Blanca, se lo intubó ahí delante nuestro el doctor Luis Allegrini, el cual es colega mío de la Sociedad Argentina de Medicina, donde yo pertenezco, y pasó terapia intensiva un mes. Nadie pensó que este chico sobrevivía, se fue a quejar porque le habíamos cortado el pantalón en esto que estricamos, acomodamos el paciente y se le saca la ropa que tiene del accidente, en parte como prueba y en parte para poder seguir trabajando, poner sonda vesical, etcétera. Y no fui yo, fue en el hospital Pena, el paciente se salvó. Esa tarea que hicimos, que a nosotros nos resultó importante en la unidad sanitaria, no es tenida en cuenta al momento de pagar. Entonces, cuando le dije esto a la señora delegada, ella me contestó, bueno, si no te han contestado en el Consejo Deliberante y si no te contestó el municipio, dale una lectura a eso. Y yo dije, ¿what? ¿Cómo una lectura? Si en diciembre me ofrecen la planta permanente. En diciembre yo recibo la nota para iniciar el trámite de planta permanente mía después de trabajar un montón de años en el municipio. ¿Cómo que? Entonces yo ahí me di cuenta del cortocircuito. Y esa es mi misión en este momento. No es política, tiene que ver con la medicina, tiene que ver con escuchar. La unidad sanitaria Pradere hizo un pedido desesperado. ¿Ustedes sabían, señores concejales, que el doctor Tami no cobró nunca como director desde que asumió este gobierno, pero el anterior tampoco, y el anterior tampoco, y el anterior tampoco? Él cobra con un sistema que todos conocemos de monotributo, cobra un sueldo mensual. Pero en la jerarquía de director, como cuando asumió el primer secretario de salud de este gobierno, lo pone como director, cuando él había sido director 30 años ya, porque el médico único de una unidad sanitaria es director, es médico y director. Bueno, lo ponen como director, nunca le pagaron. Tampoco vengo a ser abogada del doctor Tami porque es la bondad, después del Papa Juan Pablo, es la bondad en este mundo. Pero quiero decir que nunca tuvo un sueldo, pero cuando estuvo enfermo 3 meses tampoco le pagaron nada, porque no trabajó. Y nosotros, yo iba a hacer una guardia y el resto consultorio, y el resto de las horas la gente estaba sin médico. Salvo algunos médicos itinerantes que suelen circular por todos lados haciendo guardias maratónicas de 3, 4, hasta 5 días. Que después me voy a reservar esa opinión. Por lo que ese pueblo, Pradere, el cual yo hasta hace poco pensaba que podía comprar un terreno e irme a vivir ahí porque es un pueblo mágico, no tiene médico. Porque el doctor cuando no está o va a su médico o va a sus estudios o su quimioterapia, porque si ustedes saben es paciente oncológico, o rayos o complicaciones como la tuvo hace 1 año y medio donde yo lo asistí, no hay quien se quede en Pradere. Entonces de ahí es donde creo yo que la gente en una forma desesperada y de atención urgente solicita esta nota. Sinceramente cuando yo sentí la tibieza de bueno, sí, lo que pasa es que no, pero llamen, levanten el teléfono y dicen, pero ¿cómo puede ser que Pradere dejaron ir a la doctora? No por mí, ojo, no por mí, digamos la doctora, ¿por qué la dejaron ir? ¿Y por qué ella renunció? ¿Pero por qué no levantaron el teléfono? Yo me enteré hoy que el señor Marino sabe que yo me iba y no levantó el teléfono a decir, ahí te va a llamar, che, doctora, ahí te van a llamar a ver si arreglamos algo, si vos no te peleaste con nadie. No me peleé con nadie. Eso le está pasando a los médicos. ¿Políticas amigables? No hablo de política partidaria, nuevamente, porque no me quiero ir de la línea de la que vine a hablar. ¿Políticas amigables? Ofrézcanle una casa al médico, ofrézcanle un terreno y que se la haga. Ofrézcanle, ya que
por ahí gente que quiere la igualdad, ¿no es cierto?, para todo, que la paguen 50 millones de cuotas, pero que se quede. Porque yo, mi dirección es Patagones 71 Villalonga, yo vine a quedarme. De hecho, vine en el 2009 y no me fui de Buenos Aires ni de la zona. Lo que quiero decir es que a veces los médicos tenemos un montón de utopías, como cuando teníamos 20 años, pero ya a veces no tenemos las ganas de seguir remando sobre lo mismo, cuando en realidad lo que hay que hacer, señores, es poner un sueldo digno a los médicos, y me abro de los médicos, ponerle un sueldo digno a los enfermeros, y no dejar que se escapen como en Villalonga y decir que con 5 enfermeros podemos vivir, porque no podemos vivir. Se murió un hombre en la puerta del hospital. Y ¿saben qué? Ayer en el Hospital Pena, así nos alejamos un poquito de Patagones, en el Hospital Pena había una paciente que había hecho un traumatismo por caída de altura. La ambulancia de siempre estuvo 1 hora estabilizando a la paciente y rezando, me imagino, ese pobre médico que no se le muera ahí arriba, porque no había médico guardia en el Pena. ¿Saben cuánto pagan la guardia en el Pena? 150.000 pesos. ¿Quién quiere ir a trabajar así? En condiciones que, como pasó en Pringles hace 3 días, el día sábado, paciente con un dolor abdominal muy fuerte que quizás requería, no lo sé, porque no estaba ahí, pero una tomografía, hace un shock anafiláctico y fallece. Ahora la familia hacen marchas y todo. No sé por qué en el año 2025, sinceramente, ¿no? Muere alguien por shock anafiláctico, capaz que también sería por la patología que traía. O quizás también porque ese hospital está desesperadamente buscando médicos desde hace meses, porque me llegan los contactos a mí para que vaya, qué sé yo, te vamos a buscar a tu casa, algunos me han propuesto, y quizás los médicos que van son médicos que a lo mejor no tienen la capacidad para atender una guardia que implica un hospital importante o un hospital de Pringles con la distancia que tiene hasta Bahía Blanca para cosas más graves.